Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas del Ministerio 710 y pues gracias al Eterno que nos permite volvernos a reunir, poder estudiar la parashá de esta semana, hacerlo juntos de una manera sencilla, y lo importante es que podamos guardar en nuestro corazón el mensaje que nos deja cada porción de cada semana de una manera práctica, cotidiana. Es la parashá número 34, ¿ok? Bet Midbar, en el desierto. Y pues la porción es de Números capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4:20. Y luego tenemos en la parte de los profetas, o la Haftarah como se conoce, es Oseas capítulo 2, de versículo 1 al capítulo, Oseas 2, versículo 1 hasta el versículo 22. Y en la parte del Brit Hadashah o del Código Real es Juan 1:1 hasta el capítulo 2:25. Bien, pues esta son la porción que nos toca estudiar en esta semana. Esta lectura es muy importante porque está antes de lo que es Shavuot, o la fiesta conocida de las semanas, la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta tan importante porque es cuando se entregó la Torá, pero también más de un aproximado de 1200 años después, ahora sí que el Espíritu de nuestro Padre Eterno fue derramado, o el Ruach HaKodesh fue derramado en esos creyentes que ya habían hecho Teshuvah, que habían regresado a la Torá, que la habían abrazado, que habían creído en Yeshua como el Mesías. Entonces, esta parashá, decía yo, o esta porción de la semana, se lee siempre antes de Shavuot, y pues la Torá siempre nos va a hablar de un mensaje de humildad. Yo creo que esta palabra es importante. La Torá nos va a hablar de un mensaje de humildad, y en esa actitud, así es como se debe de recibir. Yo creo, y lo he visto, he aprendido, que cuando hay arrogancia en el corazón, en cuanto al conocimiento, yo sé mucho, ¿qué me puedes enseñar? Ya llevo tantos años como cristiano, en fin, tantas, o en cierta religión, que ya me lo sé todo. Esas personas no están listos para recibir la Torá. La Torá va a ser entregada por el Padre a aquellas personas que tienen un corazón humilde. Y los sabios comparan la Torá con el agua, y esa agua que baja de lo alto, que baja de las montañas. Me ha tocado ver parajes en diferentes lugares hermosos donde el agua está bajando de la montaña, y lo han así relacionado. Dice, la Torá es como el agua, un agua cristalina, un agua pura, y es agua que va descendiendo, o es agua también que también por debajo de la tierra está fluyendo, un agua cristalina, limpia, y que después llega a salir en forma de manantial. ¿Por qué Salomón también nos habló de que nos podemos reflejar o nos reflejamos en el agua, y no mencionó tanto como un espejo? Porque ahora sí que el rey Salomón decía que nosotros nos reflejamos en el agua, pero aquí hay una enseñanza que debemos tomar en cuenta. Fíjense, el agua, hablando de esa agua ya sea que baja del río, de las montañas, o esa agua que sale de un manantial también por debajo de la tierra, o sea, de arriba o de abajo, la persona para tomar esa agua necesita agacharse. Entonces, el agacharse para poder beber de esa agua, es necesario agacharse y tomarla. Eso nos habla de humildad, porque el humilde se agacha. Sin embargo, no lo hizo que nosotros nos reflejamos en el espejo, porque el espejo, pues tú te puedes ver así directo, y siempre vas a estar de una posición erguida para verte. Sin embargo, cuando dice que es parecida al agua, entonces yo me tengo que agachar para poder beber de esas aguas. Entonces, si tú y yo queremos beber de las aguas
de la Torá, debemos tener esa actitud humilde y agacharnos para beber de esa agua deliciosa de vida que solamente nos puede dar nuestro Padre a través de su bendita Torá. De veras que me pongo a pensar, yo no llevo tantos años estudiando la Torá, la verdad apenas tengo casi ya 5 años, el próximo mes, si el Eterno me lo permite, en julio del 2014 fue cuando se me quitó la venda y pude ver las riquezas de la Torá. Revolucionó mi vida después de llevar 38 años en un cristianismo tradicional, que no puedo decir que fue malo, no, porque aprendí muchas cosas que me sirvieron, que me moldearon, que me formaron, pero había detalles que tenía yo que corregir, y eso lo hizo la Torá cuando el Padre, en su misericordia, en su gracia, me quitó esa venda religiosa que traía yo, y pude ver las riquezas que hay en la Torá, pude conocer realmente el corazón de nuestro Padre. Bien, para tomar el agua, entonces yo debo agacharme, eso habla de humildad, y si nosotros no nos humillamos ante el Eterno, pues no vamos a recibir esa palabra que nos va a revolucionar, que nos va a cambiar. Algo que quiero que ustedes vean, por favor, es Santiago. Vamos rápidamente para allá. Y Santiago, el rabino, o Jacob, como algunos, pues ese es su nombre, realmente, Jacob, en su carta, fíjense lo que él dice. Mis queridos, estoy hablando del capítulo 1 de su carta de Jacob, o de Santiago, versículo 19 hasta el 25. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, enseguida no la pone en práctica enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la Torá perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y yo creo que aquí, en esta carta, nos está dando una respuesta. Oye, ¿tú por qué obedeces la Torá? ¿O por qué estás obedeciendo la Torá o la ley? Pues para recibir bendición. O sea, nosotros no obedecemos la Torá para ser salvos, sino porque yo soy salvo, obedezco la Torá. Y obedezco la Torá para bendición. Entonces yo creo que aquí queda muy claro, la Torá son instrucciones, son enseñanzas que nos van ahora sí que a moldear conforme al corazón del Eterno. Dejo esta palabra en tu corazón. ¿Por qué obedecemos la Torá? ¿Por qué la estudiamos? Decíamos en la semana pasada que cuando nosotros estudiamos la Torá, nos prepara, nos capacita para llevarlo a práctica. Es decir, estudiamos la Torá porque nos capacita para llevarlo a práctica. Hasta ahí. Pero viene la segunda parte, llevarlo a la práctica. Y es lo que aquí está diciendo Jacob o Santiago. Que nosotros debemos estudiarla, debemos tomarla muy en cuenta, pero también, o sea, no tan solo escucharla. ¿Cuándo es que el pueblo escuchaba la Torá? En el Shabbat. Como dice ahí en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, que muchos dicen que nada más mostraron 4 cosas que los gentiles tenían que hacer, pero lo demás ya no, es decir, ya no se tomaba en cuenta los otros mandamientos que vienen en las escrituras, que nada más las 4 cosas de perversión sexual, de comer estrangulado, comer sangre, y no idolatría, cosas así. Entonces, esas 4 cosas, dice, eso es para los gentiles. Sí, es para los gentiles y es el comienzo. Porque ahí mismo en el capítulo 15, después que se dio esa indicación, dice, porque todas las ciudades, y los demás lo van a aprender en la sinagoga, porque en todas las ciudades se lee a Moshe. Y estamos hablando entre judíos. Judíos, cuando se lee a Moshe,
se está refiriendo a la Torá, a los primeros 5 libros. Significa que un gentil que no conoce Torá, estamos hablando de Hechos 15, que no sabe de Torá, que nunca supo que existía la Torá, que siempre conoció dioses ajenos, que siempre conoció sus dioses, ya sean griegos, de cualquier país, y cuando conoce y le hablan del amor de Adonai, le hablan de Yeshua el Mashiach, y él cree en Yeshua, y hace pacto, o toma la decisión en entrar en una alianza con el Eterno por medio del Mesías Yeshua, entonces ahora empieza a oír de la Torá, pero como viene con malas costumbres de idolatría, entonces dice, bueno, pues para empezar estas 4, no idolatría, no comer sangre, no estrangulado, no comer carne, o sea, animales vivos, en fin, perversión sexual tampoco, todo eso ya no. ¿Por qué? Porque los gentiles de aquella época lo hacían, ¿sí? Sobre todo el culto imperial y otros tipos de cultos donde había sacerdotisas que se prostituían, ¿sí? Y bueno, ya he hablado de esos temas. A lo que yo voy es esto. A esos gentiles les dijeron, como vas a asistir a la sinagoga y vas a escuchar la Torá, ahí vas a aprender lo demás, ¿sí? No se les va a poner una carga de todos los mandamientos, porque no todos los mandamientos tenemos que obedecerlos, porque no todos nos corresponden, ¿ok? Por ejemplo, hay mandamientos para sacerdotes, sumos sacerdotes, yo no lo soy. Mandamientos para los levitas, pues yo no lo soy. Mandamientos para las mujeres cuando están en su periodo, pues yo soy hombre, no paso por ahí. Así diferentes mandamientos, diferentes áreas que para mí no me corresponden. Mandamientos para los agricultores, pues yo no soy agricultor. Entonces voy a obedecer los mandamientos que a mí me corresponden, que sí los tengo que hacer. Y para empezar, yo creo que los mandamientos que a todos nos corresponden son los 10 mandamientos. Entonces, ahí los gentiles en la sinagoga, en cada Shabbat, van a escuchar la Torá. Entonces ahora vamos a conectarlo con Santiago. Y Santiago o Jacob estaba diciendo, dice, ustedes pueden escuchar la Torá, pero no la obedecen, pues ¿de qué sirve? Sí, pues te paras en un espejo y te ves como eres, pero pues no cambias. Pero aquí lo que nos está mostrando Jacob, que nosotros debemos oír la Torá y debemos ser hacedores de ella. Entonces eso va a producir cambios. Esos cambios honran al Eterno, porque es el fruto. ¿Cuál es el fruto de escuchar la Torá? El fruto de la Torá es cuando nosotros cambiamos y ahora sí que hacemos buenas obras. Ese es el fruto de estudiar la Torá, que nos prepara para obedecer y luego la obedecemos. O sea, la obediencia ya es el fruto. Entonces todas esas cosas vienen siendo la Torá. Yo necesito ser humilde para poderla recibir y poderla obedecer. Si no hay humildad, no voy a lograr, o más bien no vamos a poder crecer, no nos vamos a poder elevar al nivel espiritual que el Padre quiere que tú y yo estemos. Bien, en esta parashá nos habla también, bueno, ya tocamos entonces la humildad. Debemos ser humildes, sencillos, para recibir la palabra del Eterno y pues poder crecer. Hay otra parte aquí donde viene cómo están colocados el pueblo, cómo estaban distribuidos cuando estaban en el desierto. Estoy hablando del capítulo 2, del 1 al 34, cuando estaban del norte, el sur, este y oeste. Y pues vemos cómo Judá estaba hacia el este, Isaacar, Zabulón. Y luego vemos en el sur a Rubén, a Simón, a Gad. Vemos al oeste Efraín, Manasés, a Benjamín. Y pues en el norte estaba Dan, Neftalí y Asher. Entonces se sumaron las personas, todos los hombres israelitas que ahora sí que pertenecían a estas tribus. Y dio una suma de 603,550 hombres. Y fíjense que hablando de gematría, aunque no estamos hablando aquí de las letras, pero qué curioso, a mí me llamó la atención, es nada más como un comentario, o sea, estamos aquí estudiando de manera sencilla, pero me llamó la atención porque se me ocurrió, digo, a ver, voy a sumarlos. Y 603,550, vemos un 6, un 0, un 3, 5, 5, 0. Nada más lo dije, voy a sumarlos. 6 más 0 más 3 más 5 más 5 más 0.
me dio la cantidad de 19. Y luego ese 19, 1 más 9 me da 10. Los 10 mandamientos. 1 más 0 es igual a 1. Ejad. Entonces, me llamó la atención. Digo, una coincidencia. Pues mira, como tú le llames. Pero a mí me deja un mensaje. Me deja un mensaje importante. La escritura nos muestra 603.550 personas. Y hablando de cómo la gematría maneja los números, pues nos habla de 10, de los mandamientos, del pacto, de lo que es el pacto matrimonial entre el Padre Eterno e Israel, la Ketubá, los 10 mandamientos, que precisamente por eso vamos en Shavuot, es cuando se entrega ese pacto y se hace ese convenio. Nos da 10. Y luego ese 10 nos da 1, que es Ejad. Impresionante. Bueno, es simplemente, si tú quieres coincidencia, pues como le llamen, no hay problema, simplemente lo quise comentar, estamos entre amigos. Ok, yo lo apunté aquí, digo, bueno, lo voy a comentar a mis amigos, simplemente para que veamos que el mensaje de los mandamientos, de ese pacto matrimonial, de esa ketubá, está firme. Y pues, finalmente hay un solo Dios y único Elohim. Y bien, algo que también me llama la atención es que en el centro estaba el Mishkan o el tabernáculo, la tienda de reunión, y de ir del Mishkan hacia al campamento de cada tribu, porque estaban distribuidos así, norte, sur, este y oeste. Del Mishkan hacia la tribu donde estaban los campamentos había una distancia de 1 kilómetro. Y quizá dice, uy, 1 kilómetro, sí, pero entre esa distancia también estaban puestos ya ahí el pueblo, lo que es la tribu de Leví, que no se contabiliza porque le pertenece al Eterno. Bien, y pues ya cuando tenían que acercarse para el Shabbat, pues había espacio suficiente para que en ese kilómetro en cada punto cardinal, pues el pueblo pudiera acercarse para el día del Shabbat. Ahora, la tribu de Leví, cuando fue el error del becerro de oro, la tribu de Leví, que algo que me llamó la atención, fue la que guardó el honor del Eterno, el honor de Adonai, guardó su honor. Y yo creo que aquí está el mensaje. Tú y yo tenemos que guardar el honor de nuestro Padre, ¿ok? Debemos guardar ese honor y no tenemos que adaptarnos a este mundo. Precisamente, ahorita, aquí en México está la ideología de género muy fuerte, y en esta semana, precisamente ayer lunes, o el lunes, hoy estoy grabando, hoy es miércoles, el lunes en la ciudad, o ayer martes, ya estoy hasta perdido, pero fue ayer precisamente, la noticia del uniforme neutro, donde los niños pueden usar faldas, y las niñas pueden usar pantalones, que no ha habido problemas. De por sí la mujer en esta época ya ha usado los pantalones. Pero ahora la cuestión es que a los niños se les da la libertad de poder usar las faldas. Y eso es lo que el mundo está haciendo, y de alguna manera está buscando que nosotros nos adaptemos a su filosofía, que es precisamente ideología de género, donde debe de haber esa libertad de las preferencias sexuales, que cada vez le van cambiando. Antes eran preferencias sexuales, ahora es ideología de género. Lo que sí te puedo decir, que la perversión sexual la están legalizando y están buscando que nosotros la veamos de una manera natural, ¿sí? Entonces, no nos adaptemos a lo que el mundo quiere que hagamos, porque entonces van a querer que todos ya pensemos como el mundo que no tiene Torah, el mundo que no conoce a Elohim, quieren que hagamos las cosas como ellos quieren. Todo esto es perversión. La escritura le llama perversión sexual. No, pues y empiezan a sacar un montón de veras de ideas bien erróneas que van en contra de las escrituras. Yo quiero decirte, no es que nosotros hagamos bullying en contra de los homosexuales, de las lesbianas, o estamos haciendo bullying. Miren, en lo personal, yo no rechazo al homosexual, yo no rechazo a la lesbiana como personas que son, ¿ok? Lo único que yo rechazo es lo que ellos hacen,
en cuanto a sus preferencias sexuales. ¿Por qué yo rechazo eso? Porque el Padre lo rechaza también. Porque la Escritura es muy clara, ahí en Levítico 18 y el capítulo 20, nos muestra que el Padre, para nuestro Padre Santo, es abominación que un hombre se acueste con un hombre o una mujer con una mujer. Y esta ideología está muy fuerte, porque ahora en todas las películas, aunque sean de superhéroes, tiro por viaje, nos están dando relaciones entre hombres y hombres, de su amor, que se aman, o mujeres con mujeres, y todo eso, los superhéroes, pues quienes los ven, los niños. Entonces nosotros no debemos adaptarnos a la filosofía de este mundo. Y yo sé que esto está sucediendo en México, pero esto no debe de ser, más bien esto ya está sucediendo y ya pasó quizás, apenas nosotros nos está pasando, pero en otros países ya pasó por ahí sobre la ideología de género, y pues ahora ya los niños pueden usar la falda. Imagínate nosotros los hombres. Dice, no, pues ahora ahí me voy a ir a una fiesta y me voy de falda. O sea, yo en lo personal digo, no, yo paso, ¿no? Yo voy con mis pantalones. Ya hablan de la comodidad. Esto va a desatar bullying porque va a haber niños que tampoco aceptan eso y va a haber un poquito de violencia. No va a ser fácil. Pero aquí regreso al punto, no vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo, que la perversión sexual está muy fuerte en todos los puntos cardinales del mundo, en todo el mundo. La perversión sexual ha crecido de una manera impresionante. Y nosotros debemos ser como la tribu de Leví, es lo que vamos a rescatar. La tribu de Leví, después de lo que pasó con lo del becerro de oro, dice que guardó el honor, cuidó el honor de Adonai. Y hubo ese celo, y no se contaminaron con los demás en la idolatría. No se adaptaron en la ideología que estaba en ese momento de la idolatría, que por lo general cuando hay idolatría, cheque usted, revíselo en la Escritura, idolatría siempre está conectado con perversión sexual. Cheque usted eso. Idolatría está conectado con perversión sexual. De hecho, si ustedes se recordarán en la clase del Shabbat pasado que enseñé sobre las maldiciones, y hablábamos de Balaam, que lo habían contratado Balac para que mandara maldiciones al pueblo, y sin embargo no pudo, en primera porque el Eterno se lo prohibió, pero no vio tampoco, él tampoco pudo ver por dónde mandar una maldición, porque había un cerco de protección de parte del Eterno. Sin embargo, ese cerco ¡pum!, fue derrumbado a través de la perversión sexual, a través de los hombres que empezaron a tener relaciones con las moabitas, que adoraban a sus dioses, y ahí fue donde ¡pum!, cayó todo. Vino una plaga que viene siendo como consecuencia de las malas acciones, y empezó a haber mortandad. Yo lo que quiero decirte es esto, hablando de lo que está sucediendo en estos tiempos, de la ideología de género, de esta perversión sexual, porque es una perversión, así lo ve Dios, y si así lo ve Dios, yo pienso y yo voy a hacerme hacia el lado de mi Padre, de lo que Él dice, no lo que la gente diga o los psicólogos de estos tiempos digan. Si en ese tiempo con Israel la perversión sexual fue lo que derrumbó esa protección, hoy en estos tiempos está pasando lo mismo. Hubo una plaga, una maldición, una plaga de muerte. Yo quiero decirte que la perversión sexual desata maldición y desata plagas de muerte. Ustedes lo van a estar viendo. Sobre todo en esas familias que permiten y están de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Nosotros, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Elohim, Adonai Elohim. Y la tribu de Leví cuidó el honor. Tú y yo tenemos que cuidar el honor de nuestro Padre en medio de tantas controversias, de tantos pensamientos que van en contra de los principios del Eterno. Nuestro Padre fue el que inventó, más bien el de la idea, el creador del matrimonio. Sin embargo, el hombre, en su rebelión, empezó a cambiar las cosas. El matrimonio que estableció el Padre es hombre y mujer. Sin embargo, la rebelión del hombre dijo hombre con hombre, mujer con mujer.
No tan solo era ya tener relaciones sexuales como cualquier cosa, sino ahora establecer matrimonio. Lamentablemente aquí en el estado de Hidalgo, donde yo estoy viviendo, en México, tengo entendido que ya aceptaron eso. En lugar de crecer, vamos para atrás. Pero ya no me espanta porque sé que tiene que pasar eso. ¿Ok? Pero nosotros en medio de todo esto, tú y yo tenemos que cuidar el honor de Adonai Elohim. De esa manera, Yahweh, o nuestro Padre, escogió a Leví, la tribu, la consagró para él, para que le sirviera en el Mishkan o en el templo, para que ahí estuviera y se encargara de todo el servicio del templo. Y de esa misma tribu iba, de la línea de Aarón, iban a salir los sacerdotes. ¿Ok? Hasta el día de hoy, para el templo en esta tierra, los sacerdotes vienen de la línea de Aarón y así siempre va a ser. Cuando hay un templo aquí en esta tierra. Bien. Ahora, nosotros nos damos cuenta que el templo, ¿para qué es? Hay personas que a veces dicen, el templo no es necesario. El templo es importante. El templo es un lugar de reunión donde nos muestra los grados de santidad para acercarnos al Padre. Los grados de santidad. O sea que no cualquiera se va a acercar al templo. Y sobre todo al lugar santísimo. Nadie va a poder entrar a los atrios al menos que sea del pueblo de Israel, que está en pacto. Y yo creo que esto es importante. Entonces dice ahí, dice capítulo 3, 38, el que no es sacerdote levita y se acercaba al santuario o al lugar más santo, que es el lugar santísimo, como se conoce, era condenado a muerte. Y de hecho hubo guardias como soldados dentro del templo que cuidaban, y cualquiera que pasara las líneas de, por decir, algún gentil que no tenía que pasar a otra área donde solamente Israel podía estar, eran ejecutados, los mataban. ¿Por qué? Porque estaban cuidando el honor de Adonai Elohim. Y yo creo que el templo es importante. Hay diferentes pensamientos. Algunos dicen, no es necesario el templo. ¿Dónde habla del templo? No va a haber tercer templo. Bueno, yo nada más les digo lo que he aprendido. En Ezequiel 40, hasta el último capítulo, nos habla sobre el tercer templo. Y yo quiero decirte, en el antiguo Medio Oriente, había tres cosas que todo rey tenía. Todo rey tenía un palacio, un jardín y tenían un templo. Significa que cuando regrese el rey, que es Yeshua, bueno, ahorita es un rey ungido, todavía no es coronado en esta tierra. Cuando él regrese para ser coronado y reinar desde Jerusalén, él va a tener un palacio, un jardín y un templo. Ahora, si lo levanta el pueblo de Israel ahorita, antes de que regrese Yeshua, o cuando regrese Yeshua, él lo levanta, no hay problema. Algunos dicen que se va a construir antes de que regrese, otros dicen que cuando regrese Yeshua lo va a construir. Bueno, ni tú ni yo. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el altar se puede arrancar, ahora sí que se puede construir el altar, aunque no haya templo. Entonces, el altar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se puede ya levantar y hacer ya? Es el altar. Y por supuesto, para que esté el altar debe de estar ahí en los espacios que ahorita le pertenecen a los musulmanes. Porque ahí debe de estar. Y bien, pues debe de haber un tratado de paz, en fin. Y se puede arrancar nada más con el altar y hacer los sacrificios. Y fíjense que el altar es un lugar de reunión y representa la autoridad de Yahweh en esta tierra. Por eso, si lo primero que se tiene que poner ahí antes de que se construya el templo es el altar. Cuando el altar se ha establecido, ya sea que están en acuerdo con los musulmanes, lo hayan tomado, como tú quieras, pero que el altar se ponga, eso significa mucho. Porque el altar representa la autoridad de Yahweh en esta tierra. Y cuando se empiezan a hacer esos sacrificios, que mucha gente dice, pero es que ya Yeshua pagó todo en el madero. Él cubrió todo lo que es pecados de muerte. Pero el templo, el servicio del templo, habla también de pecados que son, no son de muerte, son sin haber querido, ¿cómo le llaman? Bueno,
pecados que no, vamos a llamarlos así, pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces en el templo se elaboran o se hacen sacrificios, ofrendas por los pecados que no son de muerte. Todo eso lo cubre el templo. Por eso Pablo decía en Hechos 13 que el sacrificio, más bien la muerte, vamos a decirlo así, la muerte de Yeshua Mashiach pudo cubrir lo que Moshe no cubrió, y estaba hablando del servicio del templo, de los pecados que no son de muerte. Pero dentro de todas las ofrendas que habla la Torá, ninguno puede cubrir los pecados de muerte, ninguno. Sin embargo, la muerte de un sádic, que es Yeshua, pudo cubrir esos pecados de muerte. Ese es el altar. El propósito del altar es establecer y mantener la relación de pacto entre nuestro Adonai y nosotros, entre nuestro Adonai e Israel. Es mantener una relación de pacto, establecer y mantener una relación de pacto. Por eso te digo que el templo es importante, y vamos a comenzar con el altar. El Salmo 92, que hemos leído muchas veces en los Shabbat, el Salmo del Shabbat, nos está mostrando ahí que va a haber una guerra, que va a haber ahí un enfrentamiento. Finalmente va a ganar Mashiach, Yeshua, y dice que seremos plantados en su jardín. En el antiguo Medio Oriente, el rey que ganaba, dice que iba al territorio del rey que había perdido, y como ese rey tenía un jardín, sacaba un árbol del más preciado, del más importante, de ese jardín del rey, lo sacaba y lo venía y lo sembraba en su jardín, y era como una especie de trofeo, decir, en esa tierra yo la conquisté y aquí hay una prueba en mi jardín, que es ese árbol, viene de aquel jardín. Lo mismo va a suceder, nosotros estamos plantados, yo estoy plantado en México, tú estás plantado en Argentina, Bolivia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, yo no sé dónde, donde quiera que estés viviendo, tu vida está plantada ahí. Y si nosotros pertenecemos a Yeshua, como dice 1 Corintios 15, que cuando Él regrese, se llevará, ahora sí que serán transformados los que le pertenecen, seremos desarraigados de donde estamos viviendo y seremos llevados al jardín que es Israel, ahí en Jerusalén, y seremos plantados, ¿ok? Por eso habla de que seremos movidos hacia allá. Entonces los levitas nos están enseñando esa parte de lo que ellos hacen. Es una organización, uno va a cargar todos los utensilios, otros los van a cubrir, en fin, todo es una organización que el Padre Eterno lo ha hecho. Todo viene del templo, ¿ok? Y pues el templo no es idea del hombre. Éxodo 25, 8 y 9, el templo es una idea de Elohim. Es una idea donde el templo es un punto de reunión para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda habitar entre nosotros, ¿sí? Y que ahí podamos mantener esa relación de pacto. Yo sé que el Eterno habita en todo, está en todo lugar, pero Él puso el templo como un punto de reunión, como un punto de referencia, y pues todo lo organizó para que todo trabaje perfectamente a través de los levitas y de los sacerdotes que están ahí. Todos los levitas sirven. Ahora, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Solamente los de la línea o de la descendencia de Aarón. Yo quiero decir algo importante aquí. La descendencia de Aarón pueden ser sacerdotes. Y es algo que el Padre ha establecido. Ojo con lo que te digo. Si, imagínate que Aarón ya tiene a sus hijos. Y adopta a un hijo que por X razón quedó solo y de buen corazón de Aarón dice, lo voy a adoptar. Y lo adopta. Y dentro de todos sus hijos hay uno más. Uno que es adoptado. Y de acuerdo a las leyes humanas referente a la adopción, en cuanto a la herencia material, pues les va a corresponder a cada uno de ellos una parte igual. Hablando de herencia, bueno, hablando de primogenitura, eso ya lo sabemos, el doble, en fin. Pero después a cada uno le toca en parte proporcional por ser hijo. Aunque es una persona que fue adoptada, es considerado como hijo. Pero aquí hay un pero. Fíjense.
Eso es en la parte material. Pero en la parte ministerial, eso no se puede heredar. Si lo quiere como hijo, lo acepta como hijo, pero en la parte ministerial no puede heredarle el sacerdocio. Lo mismo sucede en la monarquía. Dice que Mashiach es descendencia de David. Entonces, si es descendencia de David, tiene que venir del esperma, por decir, no directamente de David, pero sí de un linaje, de su descendencia, en este caso José. Y por eso dicen, no es que fue adoptado porque el padre lo engendró. Digo, ya hemos hablado, yo quiero que veas la jerarquía del reino y que veas también a Yeshua el Mashiach rescatando su honor, todas las evidencias que están ahí, bíblicas e históricas, arqueológicas. Y lo mismo sucede ahí, es que dice, José adoptó a Yeshua. Si eso hubiera sido, entonces Yeshua no puede ser del linaje de David, no puede heredar el trono. Son cosas tan sencillas, pero tan importantes, ¿sí? Yo creo lo que la Escritura nos menciona, que Yeshua es del linaje de David. Viene directo de José para poder tener acceso al trono. Si José lo hubiera adoptado, no tiene derecho a ser parte del trono, porque no es del linaje y está quebrantando lo que el Padre mismo dijo. Será de tu linaje. Entonces, regresando con los levitas, tanto la monarquía como el sacerdocio, eso no se hereda de manera en adopción. Tiene que ser de su linaje, ¿ok? De su misma descendencia, de haber fecundado a la esposa con su esperma, linaje, descendencia directa. Así lo estableció el Padre y así ha sido y así será siempre. Entonces lo mismo sucede, igual como dije, para ocupar el trono. Entonces son detalles que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, pues vamos a ir cerrando esta enseñanza. Quiero decirte, te estoy compartiendo de manera muy sencilla esto. Y yo quiero dejar esto en nuestro corazón muy fuerte. Seamos como la tribu de Leví. ¿Qué hizo la tribu de Leví? Cuidó el honor de Adonai Elohim. Cuidó su honor. No permitió que fuera deshonrado y pisoteado el honor de nuestro Padre Santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y debemos estar pendientes de mantener. No tenemos un templo, pero ahora a través de la lectura de la palabra y de estar orando y buscando el rostro de Elohim, ese es nuestro altar. Tu altar es ahí donde estás orando, en esa parte a solas, donde estás tú solito y la escritura y estás buscando el rostro. Ese es el altar. Cuidemos el honor de nuestro Padre. Cuidemos el honor. No nos adaptemos a este mundo con sus ideas y perversiones. Cuidemos el honor del Rey del universo, Adonai Elohim, Yahweh. Les mando un fuerte abrazo y si el Padre nos permite nos estaremos viendo en el próximo Parashá, la que sigue 35, si no me equivoco, sí, la 35, y estaremos estudiando juntos, si Abba lo permite, la próxima Parashá. Que Abba te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, y que disfruten al máximo la cena del Shabbat, honrando al Rey del universo. Shabbat Shalom.